Bien, entonces ya definimos lo que era posición angular. ¿Mm? Tengo que decir que es un escalar nada más. Un ángulo, por supuesto, como ustedes saben, un ángulo es un escalar. No tiene asociado a ninguna dirección. A lo sumo un sentido, ¿no? El sentido puede ser, si yo tengo el eje de referencia, ¿se acuerdan? Puedo decir ángulos positivos, ángulos negativos. Pero asociarle a una dirección, no. No puedo demostrarlo. Se puede demostrar fácilmente en clase, a veces lo hacemos sumando giros. Lo primero que vamos a ver, algunos libros pueden verlo, se demuestra porque, por ejemplo, no cumple la condición de conmutatividad. Si yo hago girar algo, un ángulo θ 1 y luego lo hago girar un ángulo θ 2 en otra dirección distinta, como si fuera en otro eje, la suma de θ 1 más θ 2 no es igual a la suma de θ 2 más θ 1. ¿Sí? Cambia, digamos, el valor, por lo tanto no es conmutativo la suma, y si la suma no es conmutativa ya no es vector directamente. ¿Sí? Por lo tanto, sí es cierto, si sumo, si están los ángulos en el mismo eje, digamos, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, sumo un ángulo así y después un ángulo en otro eje, esa suma no es conmutativa. Lamentablemente no puedo hacerlo aquí porque no se va a notar en un video. En clase sí se ve. En todo caso, miren los libros y bueno, van a ver eso, que θ no es, la suma de θ no es conmutativa. Por lo tanto, ya decimos de entrada que θ no puede ser un vector. Así que lo consideramos un escalar. Eso por un lado. A continuación, lógicamente, como toda posición, varía, ¿no? Si hay movimiento, ya, igual, fíjense que ahora voy un poco más rápido con algunos conceptos porque ya lo vimos en cinemática de traslación. Entonces, si hay variación de θ, para que haya movimiento tiene que haber variación, ¿qué puedo definir entonces? Una velocidad, que va a ser entonces justamente la variación de la posición, o sea, el desplazamiento angular, como dijimos antes, el desplazamiento angular dividido el tiempo. Eso, como son deltas, define lo que llamamos una velocidad media, velocidad angular. Vamos ahora justamente para distinguir de la velocidad tangencial. En general les voy a decir también otra cosa, que las variables, en casi todos los casos, hay pocas excepciones, alguna que otra, ¿no? Pero en general, en todos los casos, las variables angulares se identifican todas con letras griegas. Mientras que en cinemática translacional usamos letras latinas, aquí generalmente usamos letras griegas. Ya arrancamos, en vez de R, posición, arrancamos con θ. Y ahora, en vez de utilizar v corta, que es la velocidad lineal, utilizamos la letra griega omega. Esta omega minúscula. La omega mayúscula es esta. ¿Sí? Vos la conocen ya. Hay una marca de reloj muy famosa. ¿Sí? Esa es omega mayúscula. Hay una distinción bastante grande entre una letra minúscula y mayúscula, en griego en este caso, no en todas, pero en este caso sí. Así que usamos la letra griega omega minúscula. Traten, por supuesto, muchos dicen W, los alumnos no es W, no es una W, sino que es como una W, pero con curvas, no es una W recta. Si hacemos una W alguna vez, la hacemos recta, ¿ok? Así. Entonces hay que distinguir bien W de omega, por favor. Así que van a tener que acostumbrarse a manejar el alfabeto griego. Pueden hacer un repaso, en todos los libros está, son 24 letras, y ustedes han visto muchos en matemática y en física seguimos viendo, casi se usan todas. Como no alcanzan las letras del alfabeto latino, usamos las griegas. Entonces, omega. Omega entonces media, porque es la misma definición que velocidad media, ¿se acuerdan? Delta θ, o sea, el desplazamiento angular dividido delta t. ¿Sí? En el caso que queramos calcular la velocidad instantánea, ¿qué tenemos que hacer? Delta t teniendo a cero, para que apenas se mueva esto, un cachito nada más, y ya en el límite, en vez de tener delta, que tengo diferenciales, entonces simplemente omega es el cociente de los diferenciales, o sea, la derivada de θ respecto al tiempo, una palabra. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene? Pues ya sabemos, si θ se mide en radianes, va a ser radianes por segundo. Esa va a ser la unidad de omega. Radianes por segundo. ¿Sí? Bien. Noten ustedes entonces que si acá dibujé un disco de nuevo y se está moviendo para allá el disco, entonces uno dice, bueno, se mueve para allá y θ cambia, y este delta θ cambia, lo puedo medir en un cierto tiempo y hago el cociente y bueno, voy a tener entonces esa velocidad angular. A lo mejor en la secundaria o en muchos libros uno pone a veces omega así, ¿no? Dicen así, omega como que es para allá, y si gira en sentido contrario digo omega es para allá, ¿no? Pero esta definición es inconveniente. Porque yo tendré que dibujar omega de alguna manera como dibujamos la velocidad. Pero omega será esto, así. Estoy viendo una cosa, que yo además de definir el módulo, porque es el módulo, ¿no? El producto escalar, digamos un cociente escalar en este caso, ¿no? Y sería el módulo de velocidad.
debería definir también el plano sobre el cual está rotando, porque no es lo mismo, ya veo yo que algunas cosas tengo que tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo que esto, si esto está girando, que el eje apunte para un lado, que apunte para otro, que apunte para otro. Tendría que yo dar la dirección del eje, ¿se entiende? O sea, además de decir que este disco está girando con cierta velocidad angular, además de decir eso, debería decir para dónde apunta el eje. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si no, no doy todos los datos. ¿Cuántas posiciones puede tener el eje en el espacio? Siempre que sigue siendo fijo un sistema inercial, por supuesto, ¿no? Está fijo a la Tierra el eje. Pongámosle que considero la Tierra como un buen sistema inercial de referencia y el eje está fijo. Pero ¿cuántas posiciones puede tener el eje? ¿Cuántas orientaciones puede tener respecto al sistema ese? Infinitas, como ustedes ven. Entonces, ¿cómo defino yo la rotación de esto? Me falta algo, no solamente decir a qué velocidad angular gira, sino para dónde apunta el eje. ¿Se entiende? Tendré que dar dos datos. Es decir, la velocidad angular es tanto y el eje apunta en tal dirección. Para compactar esos dos conceptos, o sea, tanto la velocidad angular a la que gira como para dónde apunta el eje, definimos entonces a omega como un vector. Lo definimos de prepo, porque no puedo decir que esto es un vector, porque recuerden que θ no es un vector. Por lo tanto, ¿cómo voy a definir un vector como la derivada de un escalar? No puedo. Entonces, tengo que definir omega como definición, digamos, no la parte vectorial, y digo lo siguiente, que omega es un vector cuyo módulo es esta expresión. El módulo del vector es esta expresión. ¿Sí? Primer punto. Cuya dirección, como todo vector tiene dirección, es la del eje. La dirección de omega es la del eje. Justamente entonces ahí, ¿qué pasa? Ya tengo solucionado el problema. Para donde apunta omega, ahí está el eje de rotación. Y me falta definir la tercera condición, que es el sentido de ese vector. ¿Qué sentido va a tener? Bueno, por ejemplo, si yo ahora voy a dibujar omega, acá, omega tiene la dirección del eje, entonces omega va a estar contenido ahí. Ese va a ser el vector omega, ¿no es así? ¿Qué decimos entonces? Que está contenido en el eje. ¿Qué dirección tiene? ¿Para arriba o para abajo? Bueno, eso va a depender de una convención que nosotros tomemos. Es absolutamente convencional. Bueno, por tradición se utiliza lo que se llama la regla de la mano derecha o de la terna derecha, como vamos a ir viendo continuamente. La terna derecha es tal que, si yo pongo los dedos así, X, Y, Z, es la terna derecha, como una la dibujo vulgarmente, y después hay otra terna que es la inversa, que es la terna izquierda, ¿no? Bueno, vamos a nosotros terna derecha. Y esto también se relaciona con lo que se llama la regla de la mano derecha, o también el sentido del atornillar o destornillar los tornillos, justamente. El sentido de giro de lo que es la rosca derecha. ¿Sí? Entonces, básicamente, para empezar con esto, después vamos a verlo con más detalle todo, este es de a poco, ¿no? Porque van a empezar a ver entonces el tema vectorial de omega. Si esto gira así, para allá, entonces voy a decir que omega, fíjense, omega está en el eje, y el eje está así acá, ¿no? El eje está perpendicular a qué cosa? Al plano de rotación. Podemos agregar, fíjense, vamos agregando de a poco más conceptos. Plano de rotación es el plano donde rota el cuerpo, ¿sí? Si el eje es fijo, el plano también es constante, no está cambiando, ¿no? ¿Cambiaría el plano cuándo? Si el eje va cambiando, pero como el eje es fijo, no importa para dónde apunta el eje, pero está fijo un sistema inercial, por lo tanto el plano de rotación, ¿cómo es? Es constante también, no cambia su posición. Entonces, el eje siempre es perpendicular a ese plano y en el eje está contenido omega. ¿Sí? Entonces, decimos lo siguiente. Utilizamos la regla de la mano derecha y decimos que si el cuerpo gira así, el pulgar indica el sentido de omega, que es perpendicular al plano de rotación. O sea, si esto gira así, omega es saliente para nosotros. ¿Sí? Y si esto gira así, como vemos, entonces omega es entrante. Esto es el destornillador, ¿ok? Si ustedes, o el tirabuzón o cualquier cosa, si ustedes agarran y quieren apretar un tornillo y están acá, para apretar un tornillo y que entre en el pizarrón, tengo que hacer este movimiento, así. Entonces giro así y el tornillo avanza. El sentido de la omega sería el sentido de avance del tornillo. Un tornillo derecho siempre, ¿no? Y si quiero destornillarlo, tengo que girar así para que el tornillo salga. Igual que las ruedas del auto. Yo he visto un montón de gente tratando de aflojar las ruedas que se giran al revés, porque a veces la gente no lo tiene claro. Gente que nunca trabajó en mecánica, no ajusta tuercas, no sabe cómo hacer, ¿sí? A veces le cuesta esto, ¿sí? Es igual que esto que está acá, ¿ok? Si yo tengo un tornillo ahí, ¿sí? Este es un tornillo, y ahí tengo la tuerca, entonces giro para acá,
ahí, así, giro para acá y el tornillo entra. Y para aflojarlo, ¿qué tengo que hacer? Girar en sentido contrario. ¿Ok? Este movimiento de la llave y para dónde avanza el tornillo de rosca derecha me va a indicar la terna derecha y la regla de la mano derecha y me va a indicar, insisto nuevamente, el sentido del vector omega. Entonces omega no está acá, está mal esto, si uno lo ve en los libros está mal eso. Es únicamente por ese el sentido de giro. Entonces, ¿cómo hago yo para representarlo en un plano? Es un vector que entra o que sale, como ustedes ven, porque es perpendicular al plano. Esto está el plano de rotación, ¿es esto? Y entonces usamos la siguiente regla. Fíjense, si el vector sale, lo dibujamos acá, justo sobre el eje, voy a borrar un poco el eje ahí, y voy a dibujarlo como un puntito. Es un vector que sale, y este, que está entrando, ¿sí? Es un vector que entra. Entonces, como dije antes, no vamos a usar perspectivas, y entonces voy a hacer acá las dos posiciones que vamos a hacer de los vectores. Este es un vector que sale, y este es un vector que entra. ¿Respecto a quién? Respecto al plano que estoy dibujando. Sería en este caso el plano de pizarrón o el plano de la hoja, ¿no? Si el vector sale, es decir, apunta para afuera, lo dibujo con un círculo y un puntito. Si el vector entra, lo dibujo con una cruz. Esto vamos a tener que usarlo permanentemente. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con vectores y aunque el movimiento sea en un plano, ¿qué pasa? Ya al tener que hablar de un eje tenemos que hablar de tres dimensiones. ¿Sí? Tengo un plano y tengo el eje, entonces tengo que dibujarlo de alguna manera que pueda entender lo que ocurre. Para dibujar todos los vectores involucrados, vamos a ver la cantidad que voy a ver después, tenemos que usar esta regla. Entonces, repito, tenganla bien clara, cómo se dibuja en corte, digamos, cuando un vector sale y cuando un vector entra. Entonces, repito, usando la mano derecha, si esto gira para allá, pongo los 4 dedos para donde gira y entonces el pulgar va a indicar el sentido del vector. El vector sale, utilizo esta norma, o este código para dibujarlo. Si al revés, entra, lo dibujo entrando. ¿Ok? Bien. ¿Cómo será ahora entonces en perspectiva? O sea que, en vez de verlo así, perdón, en otra vista, discúlpeme, no en perspectiva, sino en otra vista. Si está así, lo voy a dibujar así ahora. ¿Y cómo va a ser? Bueno, hay que ver de dónde lo miro. Si lo miro de acá o lo miro acá. Vamos a suponer que lo estoy mirando acá, porque si no va a cambiar también, ¿no? Si lo miro acá y esto gira así, está girando así, ¿ven? Ahí. Gira así. ¿Para dónde es omega? Para arriba, ¿ven ustedes, no? Entonces le dibujo para arriba. Ahí tengo el vector omega. Omega como vector. Si gira al revés, ahí, entonces omega es para abajo. ¿Ok? Entonces tengo dos formas de dibujarlo, como ustedes ven. Si mi esquema es el plano de rotación, entonces el vector será perpendicular a ese plano. Lo tendré que dibujar así o así. Si mi esquema es perpendicular al plano de rotación, el plano de rotación está así, entonces el eje lo puedo dibujar bien y omega está contenido en el eje. Y tiene, por supuesto, estos dos sentidos. Entonces, repasemos. ¿Qué hemos definido? Una nueva virtud que vemos que es vectorial y la definimos como vector de la siguiente manera. Definimos el módulo de esta manera. Módulo de la velocidad angular media, módulo de la velocidad angular instantánea. Esto es escalar. ¿Por qué es el módulo únicamente? Porque es variaciones o derivadas de un escalar. Entonces no puede ser vector. Y entonces agregamos, para que sea vector, agregamos la definición. ¿Qué dirección tiene omega? La dirección del eje, siempre. Justamente identifica al eje. Siempre, en todos los casos, recuerden esto. Todos los problemas, va a haber vectores que tienen distintas direcciones respecto al eje, pero omega siempre tiene la dirección del eje por definición de omega. Siempre está en la dirección del eje. ¿Ok? ¿Y qué sentido tiene? Que sería la tercera condición del vector. Bueno, tiene sentido dado por convención por la regla de la mano derecha, la regla del tirabuzón o la regla de la terna derecha. ¿Qué es esta regla? Que ya hemos visto. ¿Ok? De esa manera definimos omega. Noten entonces que omega no es una derivada de un vector. ¿No? Es más o menos como cuando definimos la posición. ¿Recuerdan cuando definimos la posición lineal? La posición lineal se define como un vector que va del origen a donde está la partícula. Y no hay ninguna derivada ni nada. La definimos por primera vez, la posición, y a partir de ahí sí definimos todo. Bueno, acá es casi igual. Definimos θ, pero al definir omega lo estamos definiendo como si fuera la primera vez. El módulo ya lo tenemos. Es la variación de esto. Pero dirección y sentido tenemos que definirla de cero. Y así la definimos. ¿Ok?